Se viene bien. Se escapó. Sí, creo que hubo un... Es tremendo. Sí, está bien, está bien. Se supone que no se estaciona mucho debajo. No sé, va a hacer alguna cosa que no... Lo cerramos. La mañana de hoy nos reúne la presentación de un programa, de un plan de acción del manejo de las golondrinas domésticas o urbanas que tenemos en la ciudad de Federación. Por ahí, antes de entrar de lleno a lo que es la problemática, nosotros del gobierno municipal hemos realizado infinidad de acciones. Yo creo que acá están presentes también actores que estuvieron en ese momento. Y esta bandada, esta colonia de golondrinas es una colonia muy grande, tiene más de 100.000 unidades o aves, y que por supuesto al ser un número tan grande produce alteraciones de la misma magnitud. Entonces, cuando anidan en el centro, ocasionan todo un trastorno, ya sea del tipo auditivo, por los ruidos que provocan, ya sea el tipo de la materia fecal que provocan. Y bueno, uno trata de siempre ir sobre las cuestiones indirectas que provocan, que es la limpieza del lugar, mantener lo más en orden posible, pero también tenemos espacios verdes donde se generan colchones de materia fecal, o la misma materia fecal, cuando es lavada por ir a una lavadora, se conduce a las bocas de desagüe, y al tener un contenido muy grande de materia grasa, produce obturaciones o produce depósitos que se descomponen y producen olores también nauseabundos, que también a la percepción de las personas esto es anormal. Y uno va analizando diferentes cuestiones y ve que también, aparte de provocar los daños, también son beneficiosas para las personas. ¿Por qué digo esto? Porque son aves que comen muchos insectos y también hacen un control de plaga de alguna manera y de forma indirecta. O sea, nosotros en este siglo XXI y de esta gestión de gobierno hacemos una defensa férrea de todo lo que es el ambiente, y está incluido las aves, los árboles y la convivencia entre las personas. De hecho, pudiéramos instrumentar métodos de las diferentes maneras y hacer prueba de error hasta que las golondrinas se vayan del lugar. Pero no está en nosotros, en ningún momento está en nosotros, de hacer prueba de error, sobre todo con aves, árboles y las personas, sino tratar de llevar esto de la mejor manera organizada, con los recursos humanos necesarios. Hemos tenido charlas, le contaba recién a Ricardo, o lo venimos hablando desde ya hace mucho tiempo. Hemos tenido charlas con gente, acá la veo Fabiana, con gente de la UAE, hemos tenido comunicación muy importante con la Secretaría de Ambiente, hemos tenido comunicación con la gente de Recursos Naturales de provincia, hemos pasado diferentes etapas de comunicación y contamos experiencias, pero ha llegado el momento que la única manera que nosotros tenemos de resolver el problema es que el problema esté presente. Porque ahí es donde nosotros vamos a estudiar cómo se mueven y cómo se articulan estas golondrinas, y a partir de acá tomando decisiones para que poder redireccionarla, relocalizarla, y que este problema que afecta a los comerciantes no siga afectándolos, y que las golondrinas reubicadas sean un atractivo para la ciudad. Esto lo digo únicamente como una cuestión introductoria para ver cómo llegamos. Es una problemática que viene de muchos años,
es una problemática que nunca se la abordó como se la tendría que abordar, y espero que este abordaje que estamos haciendo ahora realmente sirva, y si no tenemos el éxito esperado, tengan la seguridad de que vamos a buscar los elementos para solucionar el problema. Así que agradecerles a cada uno de ustedes la presencia de este día San Miguel, feriado para todos, pero siempre nos encuentra con una actividad y otra. Agradecerle al intendente Ricardo Bravo, que está presente, que es el que nos motiva a seguir trabajando y mirando hacia adelante. Y bueno, Gabriel Bonomi, que es presidente de la ONG Seidas, y Valentín Sulpo, que forma parte también del equipo, con otros integrantes del equipo que seguramente hoy no están porque son muchos. Y bueno, no sé si querés comentarle algo. No, bueno, buenos días a todos, gracias por estar. En primer lugar, agradecerle a Grupo Seidas, que muy amablemente ha tenido la gentileza de poder ocuparse del tema y de poder transmitirlo a la sociedad, cómo poder trasladar, ¿no? las aves que hoy nos convocan, ¿no? Acá en este lugar. Y qué mejor que con profesionales. O sea, nosotros sin duda que sabemos la problemática, pero no sabemos cómo poder abordar, porque justamente lo que saben del tema son ellos, que son los profesionales y que nos van a asesorar de la mejor manera para que este problema no siga ocurriendo, ¿no? Y se ha hablado, como dijo Daniel, o sea, dentro de todo este tiempo se ha hablado de un montón de métodos que, bueno, que seguramente sí se puede ahuyentar o espantar, pero no sabemos si es el correcto, ¿no? Porque no podemos desarticular o romper un hábitat natural, porque hay que ver quién es el problema, no son las aves el problema, o sea, ellos buscaron ese lugar naturalmente y tenemos que ver cómo lo podemos trasladar a otro espacio sin romper el sistema, ¿no? Así que agradecerle a ellos y bueno, y esto creo que va a ser un comienzo para la solución, y principalmente que la sociedad también se saque todas las dudas que tenga, porque es una problemática que sí existe, que hay que solucionarla, pero con la acción correcta, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, si les parece, podemos explicar. Sí. Yo voy a sentar allá porque me gustaría ver Bien, buenos días para todos. Yo soy Gabriel Bonomi de Seidas, el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres. Y bueno, ya me conocen un poco acá porque estuvimos trabajando también desde la Secretaría de Turismo en la Reserva Natural Chavillú, con mucho éxito. Bueno, Claudio está presente acá. Y bueno, desde ya estamos junto con Valentín Sulpo, que es de acá, propio de Federación. Y bueno, también hemos estado trabajando en la reserva junto a él. En capacitaciones, en planes de manejo para la reserva natural. Bueno, decir que Federación tiene lo que fue a principios de año la primera reserva natural con reconocimiento provincial con esta nueva ley, ¿sí? Gracias a la gestión de la Secretaría, por supuesto el apoyo del municipio y nuestra gestión en conjunto con Seidas también. Bueno, hoy lo que nos convoca son las golondrinas. La idea es contarles un poquitito de qué se trata, cuál es la especie que está involucrada y por qué representa un problema y cuál es el trabajo de campo y el abordaje que vamos a hacer
a fin de, desde ya y a pedido del municipio, con una propuesta amigable con el ambiente, ¿sí? Con acciones que totalmente incruentas, no solo hacia las golondrinas, sino también hacia los árboles, donde ellas en realidad se posan y vienen a pernoctar, como en realidad vienen a la tardecita a quedarse a pernoctar, digamos. La propuesta es absolutamente incruenta, va a ser absolutamente incruenta, y bueno, vamos a tratar de llevarla a cabo de la mejor manera. Por supuesto, lo primero que va a hacer, lo que vamos a hacer y lo que planteamos es un estudio de campo, ¿sí? A fin de después tener una base sólida para tomar decisiones. Vamos a avanzar un poquitito. Bueno, primero les cuento ¿qué son las golondrinas? Bueno, primero hay que decir que la especie que nos involucra, que la podemos ver acá en el patio de la municipalidad, se llama golondrina doméstica, le dicen golondrina urbana también, Brognie chalivea, es el nombre científico, el nombre que dan los científicos. Brognie era la hija de un rey de la antigua Grecia, ¿sí? Que por castigo de los dioses la convirtieron en golondrina. Los dioses griegos eran bravos. Y bueno, chalivea tiene que ver con el brillo del lomo, o sea, básicamente chalivea quiere decir con las características del acero, o sea, acerada podríamos traducirlo, que es más que nada por el brillo que tiene el lomo y la cabeza, sí, que es un brillo azul tornasolado incluso. Esta especie es migratoria, ¿sí? Esto quiere decir que se traslada, la mayor parte de la población, ¿sí? Hace un desplazamiento cíclico todos los años. Esto quiere decir, cíclico quiere decir que va y vuelve al mismo punto a lo largo de un año, ¿sí? En un lugar se reproduce y en otro lugar hace lo que se llama la invernada, ¿sí? Nosotros la recibimos acá en temporada estival, llega aproximadamente en agosto, ¿sí? Incluso hasta los primeros días de agosto ya teníamos las primeras golondrinas, pero la gran población llega en octubre, noviembre, ¿sí? La mayor parte de la población, pero ustedes ven que ya tienen varios ejemplares ahora acá, y en realidad migran hacia Centroamérica, el norte de Sudamérica, el norte-centro de Sudamérica, ¿sí? Crían aquí en el sur de Sudamérica y luego se reproducen, hacen sus nidos, sacan sus pichones y luego vuelven allá hacia el centro-norte de Sudamérica. Son insectívoras, y esto es clave también para el manejo y para el estudio. Son beneficiosas porque consumen miles de insectos y ya vamos a hacer un número, les voy a contar un número aproximado de lo que consumen. Se concentran en ciudades para dormir, ¿sí? Ellas en el campo comen, ¿sí? Construyen sus nidos, se reproducen allí, pero vienen a dormir siempre a la ciudad, ¿sí? Esto ha pasado, les quiero decir que no es, Federación no es la excepción, sino que ha pasado en otras localidades, en Santa Ana, por ejemplo, en el camping de Santa Ana, en Concordia hace muchos años, y la verdad que la manera en la que se les erradicó fue sí, de la manera más cruenta que se imaginen, ¿sí? Por supuesto estoy hablando hace 20 años, no había la conciencia ambiental que hay hoy. Las golondrinas básicamente estaban enfrente de la municipalidad, en dos plazas en realidad, y bueno, métodos muy burdos se utilizaron, incluso hasta tirarle piedras a las golondrinas o tocar bocinazos. En un momento cuando las golondrinas llegaban, todos los taxistas y remiseros tocaban bocinas, cosa de asustarlas para que no bajen, tiraban cohetes de estruendo, bueno, una cosa muy burda que terminó con las golondrinas yéndose. De cualquier manera, en Concordia quedó, o sea, es también como una especie de atractivo turístico porque en realidad quedó una feria de artesanos que trabajaban en esas plazas, que le llamaron, le pusieron los artesanos la Feria de las Golondrinas, quedó el nombre, pero las golondrinas ya no están, digamos. Pero bueno, digamos, se la manejó de una manera bastante cruenta, esto por supuesto hace unos 20 años. Y bueno, ya lo sabemos, puede provocar problemas urbanos, en algunos casos algo serios. Vamos a
a ver algunos beneficios y problemas. Bueno, para empezar, vamos con la parte positiva primero. Consumen una gran cantidad de insectos perjudiciales. Esto es, una golondrina sola consume 480 insectos por día, moscas, mosquitos y otros insectos, ¿sí? Imagínense, estimamos, en realidad no lo sabemos porque esto va a ser parte del estudio, obviamente, no sabemos el número de golondrinas, pero por lo que me dice Valentín puede rondar en cerca de 100.000 ejemplares, o quizás más, quizás menos, pero bueno, más o menos es eso. No quiero hacer la multiplicación, 100.000 por, voy a pasar vergüenza, 100.000 por 480 y pico, pero imagínense la gran cantidad de insectos perjudiciales que consuman, no solo un beneficio para el hombre de campo, sino para la ciudad también, considerando, bueno, algunos insectos perjudiciales como los mosquitos y transmisores de enfermedades como el dengue, que han avanzado mucho en los últimos tiempos. O sea, estas circunstancias tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de hacer un manejo, porque es muy probable que la gran población no vuelva, ¿sí? No vuelva a la zona y nos vamos a encontrar con otro problema. Ese lugar donde anidan es un lugar, un epicentro de dengue. Cada vez que se hicieron manifestaciones de dengue, nosotros tenemos 2 o 3 lugares sensores, la torre de comunicación que está enfrente del hospital y el centro, ahí siempre aparecen casos de dengue. O sea que si tuvieran los mosquitos realmente contaminados, probablemente el número de dengue va a aumentar. Va a haber que tener esa precaución a la hora de erradicarlo. Sin duda, al no tener el predador, los mosquitos van a proliferar muchísimo más, no van a estar controlados básicamente, ¿sí? Son un atractivo turístico, ¿sí? En algunos lugares, como en el sur de la provincia de Buenos Aires, se las recibe a las golondrinas, en realidad se hacen, bueno, cuestiones artísticas, hasta hay una fiesta de las golondrinas, ¿sí? Es otra especie, pero también migratoria y en bandadas como la nuestra. Y son un indicador del buen estado del ambiente. Ojo con esto, ¿sí? Porque las golondrinas vienen acá porque el ambiente está en buenas condiciones, ¿sí? Si no, no habría esta concentración. Hay insectos, vienen a alimentarse los insectos y las condiciones ambientales son buenas, ¿sí? Son un buen indicador. La gran concentración, no habría una concentración tan enorme si las golondrinas no, si no habría un buen estado, o sea, si no sería el ambiente propicio para que esa gran cantidad de individuos esté, ¿sí? Esto es muy importante. Es decir, que el estado del ambiente es realmente en buenas condiciones. Vayamos a los problemas. Ya lo mencionó un poco Daniel, sus excrementos producen olores desagradables y tapan desagües y bocas de tormenta, además de ese colchón de excremento que muchas veces quema el pasto, lo cubre completamente en las plazoletas céntricas. Producen algunos ruidos molestos, esto no es tanto, pero bueno, sí, producen algunos ruidos molestos porque al ser tantas. Producen molestias a transeúntes y comerciantes, fundamentalmente con sus excrementos. Y bueno, por supuesto requieren una limpieza permanente de parte del órgano de limpieza municipal durante 4 o 5 meses más o menos, que es el periodo en el que están. Ellas llegan en agosto y se van en mayo más o menos, pero el grueso de la población recién está desde octubre hasta febrero, digamos, ¿sí? Primeros días de marzo ya se empiezan a retirar de a poco, ¿sí? De bandadas grandes, y van quedando muy pocos ejemplares, abril, mayo quizá quede alguno más, pero no mucho más y después ya se retiran completamente. Bueno, nos contaba un poquito. Un poco la forma de estructurar el plan de trabajo fue dividirlo en 3 etapas. Una primera instancia, identificación del problema. Requerimos eso para poder establecer las especies con las cuales estamos trabajando, que si bien sabemos que la dominancia de la población está determinada por la vida doméstica, hay un par de especies más que están dando vuelta. No son insignificantes, pueden ser despreciables a fines después de la toma de decisiones, pero un estudio de campo, sobre todo para determinar esas cosas, determinar las especies arbóreas que prefieren para establecerse y sobre todo determinar problemáticas sociales. Si bien
creo que todos estamos al tanto medianamente de cuáles son las problemáticas. Queremos establecer con base, con fundamento, cuáles son las principales para explicar justamente eso. En simultáneo a todo esto, hay un plan de comunicación para que la ciudadanía sepa en qué se está trabajando, cómo se está trabajando y de qué forma se lo aborda. Y una vez concluida esa etapa de campo, lo que se presenta es un informe técnico con sugerencias de medidas. Una vez que se seleccionen esas sugerencias, o sea, la medida a aplicar, se hace la aplicación de la metodología de erradicación de las golondrinas y posteriormente a eso se hace un seguimiento, que lo establecimos en la metodología que está más adelante, más o menos, ahí está, más o menos de fines de noviembre hasta marzo se hace un seguimiento de la población. ¿Para qué? Para determinar si realmente las medidas que estamos aplicando son eficientes o no. Entonces, con estos parámetros podemos decir, ¿estamos bien encaminados o deberíamos tratar de encontrar otra solución? ¿Cómo hacemos esto? Con estimaciones de la densidad de la población. Nosotros necesitamos establecer una densidad de base para decir, buenísimo, antes de empezar a aplicar las acciones de mitigación estamos en 100.000 individuos, por así decirlo. Veamos cómo va evolucionando esa población a lo largo del periodo de aplicación de las medidas. Y otra parte muy importante que tenemos que analizar es ver cómo se desplazan. Porque nosotros vamos a desplazarlas, o intentaremos desplazarlas de ese sitio céntrico y tenemos que ver a qué otro lugar se van. Justamente tratar de evitar que sea un nuevo conflicto social en su nuevo sitio de instalación. Concluida esa etapa, estimo que presentaremos un informe de rendimiento, si así quiere decirse, de las medidas implementadas. Y esto posiblemente haya que replicarlo a lo largo del tiempo. No es que lo vamos a hacer un año y vamos a tener la solución definitiva. En los aspectos biológicos muchas veces es difícil decir, tengo esto, aplico esto y obtengo esto. Es un poco azaroso porque hay una conjunción de factores que están trabajando juntos y muchas veces un factor que desestimaste o despreciaste hace que lo que vos esperabas resulte de otra forma. Entonces, porque uno de los objetivos también del estudio del campo es determinar las causas de por qué las golondrinas están ahí, ¿sí? Que nosotros podemos estimar que tiene que ver con la abundancia de alimentos, obviamente, pero también probablemente esté por las luces y por el calor que producen las luces y además, aparte, las luces atraen insectos, ¿sí? Es decir, ese microclima que se genera seguramente es muy propicio para que las golondrinas se concentren ahí. Yo le decía a Daniel que si yo te digo apagar las luces durante 3 meses me matás, porque, sí. Pero bueno, quizás por ahí sería pensándolo, podría llegar a ser una de las soluciones, no en este lugar, porque es un lugar céntrico que bueno, es un lugar que tiene demasiada vida en el centro de Federación y esa no sería la solución. Pero por ahí pensar algunas soluciones que sobre todo sean absolutamente incruentas y que no, porque pensar en métodos ahuyentadores como ultrasonidos pueden ser útiles, las molestan a las golondrinas, no vamos a decir que no, ¿sí? Pero no las lastiman, ¿sí? Entonces eso podría llegar a ser algún método pensando, pero por ahí no queremos adelantarnos porque no sabemos qué es lo que nos van a dar los estudios, fundamentalmente. No, porque en realidad ya de noche no se alimentan, ellas van a ir a descansar, o sea, no es que van a ir a comer mosquito o lo que se funde por la iluminación o la temperatura que le da las luces también, pero no van a comer, van a dormir. Fundamentalmente, pero sí también, si hay insectos dando vueltas, porque en realidad ya llegan al atardecer, ¿sí? Al atardecer y por ahí recorren un rato antes incluso de bajarse a los árboles y de posarse, ellas recorren y se alimentan también de los insectos que hay ahí. Pero sí, el objetivo de ellas en realidad es ir a dormir, a descansar, digamos. Ese es el objetivo. Y además es un lugar donde imagino que deben sentir como cierta seguridad, ¿sí? Y la arboleda también es favorable para ellos, porque el tipo de árboles que hay ahí, o sea, es propicio para que estén todas juntas. son muy frondosos, sí. Sí. Una de las cosas que queremos determinar son las especies arbóreas que prefieren.
justamente para prever cuáles son los sitios de la ciudad que pueden ser susceptibles al desplazamiento de esta colonia. Sí, igual como dijo Valentín, es bastante azaroso si nosotros las erradicamos de un lugar, no sabemos si van a aparecer en la reserva Chavillú, si van a aparecer en la vieja, si van a o se van a ir a otra ciudad, ¿sí? A otro lugar, eso no lo sabemos y no sé si vamos a llegar a saberlo, podemos llegar a estimar, pero con seguridad es muy probable que no sepamos, ¿sí? Y también no va a ser tan sencillo estimar si el año que viene, por ejemplo, vuelve, quizás no va a volver la misma cantidad, es muy probable que no, pero si vuelvo si vuelven, digamos, parte de la población, volver a tomar ciertas medidas, ya van a ser menos, obviamente, porque la población va a ser menor, pero volver a tomar medidas de manera tal de que no vuelvan, digamos, ¿sí? Esto, recuerden que es algo cíclico, que ellos lo tienen digamos en su genética, ¿sí? Y van y vuelven a un punto que digamos es un poco aprendido y un poco genético, ¿sí? No nos vamos a dar, pero es así. Entonces, ellas, la tendencia es a volver al mismo lugar todos los años, pero bueno, si se toman ciertas medidas y se la mantienen en algún tiempo, digamos, eso ya, como ocurrió en otros lugares en las que ya las han erradicado, bueno, surte efecto, ¿no? Y es efectivo. Ellos ya estuvieron en una temporada acá y se movieron de cuadra, digamos, porque estaban sobre lo que es el supermercado Mariel ahora. Ajá. Ellos ya estuvieron una temporada ahí, no sé cómo las corrieron, pero ellos se corrieron a donde están ahora, pero vienen vienen moviéndose por cuadra, digamos. Yo digo que si llegan a la plaza se termina el drama, ¿no? Que se queden ahí a la plaza. No sé. Que se queden ahí a la plaza y no hay problema, los vecinos no. Mirá que en Concordia estaban en dos plazas y era complicado, porque claro, la concentración, el tema es que la concentración es muy grande, ¿sí? Si fueran, cuando yo les pregunté son 20.000 colotrinas, no, me dijo Valentín, deben ser más de 100, más de 100.000. Entonces, bueno, claro, es un problema importante. Hay dos concentraciones, una en el centro y una sobre lo que es la estación de servicio de la YPF, al lado del puerto. Pero ahí los vecinos no se quejan, ahí los vecinos chochos de que vayan las golondrinas, se sostienen sobre un ficus que hay ahí, y sí, tiene el mismo sistema que en el centro. ¿Y esa concentración es menor? Sí, es más chica, pero porque el espacio en cuanto a arboleda y demás es poquita, y sobre todo lo que es la peatonal Mendoza, y hay un ficus grande, de donde está la mayoría, y después se dispersan ahí. Pero es chiquita la concentración porque no tienen dónde dormir, el árbol es muy chico. Sí, después hay dispersión en asociaciones mucho más chicas, la céntrica, en la costanera se da en casi todos los árboles de la ciudad va a haber presencia. El foco más grande se da ahí. En prefectura, en la antena de prefectura se aboca muchísimo ahí, por la altura. Comentamos también, Valentín, que una población que va a seguir creciendo. Sí, es muy posiblemente. Probable. Es muy probable. Sí. ¿Tienen diagramado ya el plan para contarnos a nosotros cómo van a llevar adelante este plano o no? Me interesa saber cómo. Sí, en realidad dependerá mucho de los trabajos de campo. O sea, los trabajos de campo nos van a dar el argumento necesario para decir, bueno, vamos por acá o vamos por acá. ¿Sí? A partir de ahí... Digo porque es una pregunta recurrente en los vecinos. ¿Cómo las vamos a ahuyentar? Por esto que vos planteás de que el tratamiento sea amigable con las aves, digamos. Nosotros, el cuerpo deliberativo, los concejales que estamos con la comunidad, y la pregunta más recurrente es esa, digamos, porque hemos escuchado un montón de fantasía de cómo las van a ahuyentar, entonces bueno. Sí, nosotros no queremos aventurarnos porque queremos ser serios y que salga de los estudios de campo. De este plan que ustedes presentan. El primer periodo que está en octubre, que son los trabajos de campo, el ámbito biológico y social, con base en los resultados que obtengamos en eso, analizamos eso y tenemos los métodos más sugeribles, por así llamarlo. Más amigable con las no, siempre van a ser métodos que no sean crueles. Bien. Dentro de esa cartilla de métodos, vamos a determinar en base al tamaño de la población cuáles pueden ser más eficientes y cuáles no, sobre todo analizando un tema de costo-beneficio.
porque hay una realidad, los costos de estos métodos no siempre son económicos, entonces hay que hacer un análisis bastante fino de costo-beneficio. Por eso necesitamos saber medianamente el tamaño de la población para no sobreestimar la metodología e invertir innecesariamente. Exacto, y además es muy probable que se tenga que combinar, o sea, teniendo en cuenta lo numerosa que es la población, que se tenga que combinar en un método. Sí, así que es muy probable que haya más de un método. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dan los muestreos, tener una muestra representativa también de la especie y de la población en sí, saber cuántos individuos hay, diciéndolo simplemente. Y eso también nos va a dar una pauta de qué método y qué combinación de métodos vamos a usar. También esto del tiempo que decías, porque esto al ser cíclico, ellos ya lo tienen, saben que septiembre tiene que venir a Federación y a ese lugar, a ese. Entonces, o sea, eso es entendible que aunque sea 2 o 3 veces, 2 o 3 años lo vamos a tener que seguir haciendo porque ellos están en eso, saben que en septiembre tienen que llegar a Federación a ese lugarcito. Es probable, es que en realidad las golondrinas las vamos a seguir teniendo en la zona, pero la idea es que la concentración, ese número no esté en el centro, ¿sí? O sea, no esté, en principio que no esté en Federación, salvo que esté en los alrededores, en alguna zona más urbana o periurbana. Pero en realidad la golondrina la vamos a seguir teniendo, no en la cantidad que por ahí podría llegar a ser muy beneficiosa con respecto a los insectos, pero sí vamos a seguirla teniendo. Ejemplares van a andar, no se van a ir, digamos. Probablemente se concentren en otro lugar, quizás se vayan a la costa uruguaya, quizás se vayan, no sé, a Federal, uno no sabe muy bien, pero seguramente van a buscar algún lugar próximo, es lo más probable. Por ahí decirte que nos interesaría también el plan de comunicación. Nosotros, si bien lo que estamos presentes acá, estamos muy preocupados y ocupados del tema, pero también entendemos que hay una comunidad que este tema no lo conoce bien y muchas veces habla desde una cuestión personal y meramente ocasional. Y siempre terminamos afectados a algunos sectores que realmente estamos preocupados. Entonces digo, esta comunicación con las escuelas o con las entidades intermedias, nosotros por ahí se pudiera hacer algún tipo de video, algún tipo de audio, algún tipo de sistema que ustedes pudieran transmitirlo de alguna manera, con todo el aval, por supuesto, de la municipalidad, pero que quede claro que hay un programa y pasos y etapas a seguir para darle solución a la problemática, primariamente que tienen los comerciantes, que son los que más se manifiestan. Nosotros lo que queremos justamente defender a esos comerciantes y a la fuente de trabajo que ellos tienen, al empleo que ellos dan. Y bueno, por supuesto la defensa de las aves y de los árboles que están en el lugar. Pero solicitarle eso, la comunicación, porque muchas veces nosotros como Estado fallamos en la comunicación o no tenemos esa picardía de llegar a lugares donde tenemos que llegar. Perfecto. No, bien, yo soy comunicador y por ahí lo que teníamos pensado, sí, que es un video en el cual, un video corto, en el cual, bueno, poder difundir la actividad que estamos haciendo, ¿sí? La acción, la aplicación incluso, se lo podrá hacer por los medios, por las redes sociales. Pensábamos en cartelería, en la plazoleta, ¿sí? En el mismo momento en el que nosotros vamos a estar trabajando haciendo los muestreos y las entrevistas con la gente, vamos o sea, tiene que haber un cartel que esté diciendo lo que nosotros estamos haciendo y que la gente vea eso. Y teníamos planteado alguna instancia en la cual podemos hacer una presentación, ¿sí? Organizada por la municipalidad para contarles cómo va el desarrollo del trabajo, probablemente cuando ya tengamos el estudio de campo realizado y ya hayamos decidido cuáles son los métodos que vayamos a aplicar. Así la gente está un poco se tranquiliza también para también aclarar el panorama, ¿sí? Porque esto es importante,
y para que también desde la municipalidad estén tranquilos de que bueno, se están haciendo se están tomando las medidas y que estas medidas tienen que ver con no solo erradicar las golondrinas, sino tratarlas de una manera amigable también, ¿no? Eso una cosa importantísima, yo creo que te lo dije en el Zoom, a Dani también, si bien hay que tratar de mantener la armonía entre la flora, la fauna y la comunidad, preservar lo que es la producción, cuidar lo que es el ambiente, acá se está poniendo en juego y está en juego lo que es la salud pública. Y como gestión de la salud pública es una de las cosas que ha primado en estos 2 años que venimos de gestión. Así que, si bien tomar las medidas necesarias como para el cuidado integral del ambiente, ser humano, flora, fauna, etc., pero tener en cuenta que hoy en día la salud pública es la que está en juego. Ya sea sacando las golondrinas por los insectos que pueden llegar a proliferar o dejando las golondrinas con lo que los excrementos producen. Así que creo que ningún médico me va a refutar eso. La salud pública es un problema. Totalmente. Te consulto. Sí. Es lo inmediato, ¿qué es lo recomendable? ¿Cómo podemos hacer, digamos, los comerciantes como para que eso, digamos, sobrellevar la situación mientras ustedes están trabajando? Pero el problema que tenemos es inmediato, o sea, el problema que se suscita es ya, o sea, el comercio está mal por ese tema. ¿Y qué solución propone? Lo tenemos al profesor Bonomi con nosotros para que nos hable de la temática de las golondrinas en Federación y cuáles son los planes a ejecutarse de aquí en más. ¿Cómo te va? Y bueno, háblanos de esto. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Y bueno, bueno, Federación tiene una problemática con una concentración de golondrinas migratorias que vienen del norte de Sudamérica y bueno, también de América Central. Y que, bueno, se trata de la golondrina doméstica y la concentración, bueno, se trata de una golondrina migratoria que llega en primavera-verano a nuestra zona, a nuestra región, a todo Sudamérica, digamos, al sur de Sudamérica, y en general provoca algunas problemáticas urbanas, dada la alta concentración de ejemplares. Ellos migran en bandada y se concentran fundamentalmente en las ciudades. Esto hace que fundamentalmente con el tema de los ruidos, de los excrementos, haya algunas problemáticas, sobre todo cuando se concentran en ciudades grandes o con mucha actividad, por lo general en plazas y parques. ¿Cómo se puede resolver este problema? Y bueno, justamente la idea es estudiar un poco la situación, hacer un estudio de campo y determinar algunas acciones de índole amigables, digamos, con el ambiente, de manera tal de que no sean cruentas estas acciones con las golondrinas, sino todo lo contrario, poder erradicarlas de alguna manera tal que, digamos, no provoquen ni la muerte ni la molestia de los ejemplares, ¿no? Y teniendo en cuenta también la protección de los árboles donde ellas se posan, que en general es una plaza de la zona céntrica de Federación. O sea que hay que buscar un plan integral en donde se resguarde la vida de la golondrina y a su vez también la de la fauna local. Así es, en realidad no tiene problemáticas con la fauna local. Claro, o sea, flora quise decir, perdón. Con la flora, sí. Sí, en realidad es la golondrina, esta especie es muy beneficiosa. Estábamos hablando que un ejemplar solo consume aproximadamente 480 insectos por día. Imagínate que la población que se concentra en Federaciones de aproximadamente 100.000 ejemplares, no conocemos el número exacto, porque lo vamos a estudiar justamente, pero estimamos que está rondando los 100.000 ejemplares. Es decir, que en un día 480 por 100.000, no voy a hacer los cálculos porque va a ser demasiado, pero bueno, te puedes dar una idea de la cantidad de insectos que consumen. Esto es muy beneficioso no solo para el hombre de campo, sino también para la ciudad, porque bueno, hay muchos insectos que provocan enfermedades como
el dengue, por ejemplo, claro, y que han venido avanzando mucho en los últimos tiempos. Por eso hay que tener sumo cuidado en este manejo que se va a hacer, digamos, para no afectar a la población. ¿Qué es la ONG Seidas? Seidas es el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres, es una ONG sin fines de lucro que está trabajando desde la ciudad de Concordia, donde tenemos sede, pero bueno, tenemos injerencia en todo el norte de Entre Ríos y sur de Corrientes, y hacemos gestión en conservación, hacemos investigación y también hacemos educación ambiental desde la ONG. Muchas gracias, Bonomi. No, por favor. Valentín Zulpo, biólogo de Federación, nos va a hablar sobre la problemática que se está tratando en estos días, el tema de las golondrinas. ¿Qué tenés para contar al respecto, Valentín? ¿Cómo estás? Como todos sabemos, como vecinos de Federación estamos acostumbrados a convivir, entre comillas, con esta problemática. La iniciativa del municipio en esta instancia es tratar de encontrar una solución amigable respecto a la vida de las golondrinas y a la biodiversidad en general, para tratar de erradicarlas del sitio donde ellas anidan. El más conflictivo es el centro comercial, que afecta muchísimo la actividad de los comerciantes y los vecinos que circulan por ahí. Y lo que planteamos junto a Seidas es realizar un monitoreo, un relevamiento de las especies, estimar una densidad poblacional y con esos datos poder plantear un plan de acción para remover las golondrinas de ese sitio. ¿De qué se trataría ese plan de acción? Tenemos que determinar las acciones que se pueden tomar respecto a lo que arrojan los resultados del relevamiento, pero en principio hay un par de medidas que pueden ser factibles, que tenemos que evaluar una vez que tengamos los resultados. ¿Cuáles serían esas medidas? Se habla mucho de ultrasonido, hay un par de geles repelentes para aves, hay cuestiones que analizar respecto a eso y sobre todo ver cuál puede ser la más efectiva, teniendo en cuenta que tenemos una población muy grande que se instala ahora a fines de mes más o menos. Según vos como biólogo, ¿cuál sería la mejor opción? Y es complicado decírtelo ahora sin tener datos previos. Perfecto. Y digamos, ese plan, ¿cuándo se empezaría a ejecutar? Ya están las reuniones, pero ¿en cuántos días, en cuántos meses ya podríamos ver resultados o acciones prefactibles? Bien, tenemos una primera instancia que es un informe técnico para determinar las especies, una breve descripción sobre todo el área donde anidan. En base a eso se presenta el informe técnico del municipio con las alternativas ya analizadas, la toma de decisiones en conjunto con el equipo de trabajo y el municipio, y estimamos que para fines de octubre ya estaríamos implementando las primeras medidas y lo que resta del año, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, hacer un seguimiento de esta población a ver si responden bien o cómo responden respecto a las medidas que se seleccionen. ¿Por qué eligen ese lugar en particular y esta ciudad en particular? Bueno, es algo que tenemos que determinar. La ciudad posiblemente sea un punto intermedio entre su ruta migratoria que les quede cómoda por las condiciones imperantes. Y una de las cosas que tenemos que determinar en el informe técnico es tratar de establecer los motivos por los cuales se sientan en ese sitio específico y no en otro sitio de la ciudad o en los alrededores. ¿Cuáles, bueno, recién mencionabas que Federación debe tener una característica que ellas le sientan cómodas? ¿Cuáles pueden ser, si la podés enumerar, a grandes rasgos? Y puede ser la temperatura, puede ser la condición cercana al curso de agua. Ese mismo curso de agua puede estar muy ligado a la abundancia de insectos. Estos animales son insectívoros, se alimentan de una cantidad de insectos enormes a diario. Y básicamente esos tres factores pueden ser clave para que estén establecidas acá y no en otro lugar. Bueno, Valentín, espero que en las próximas entrevistas ya tengamos los estudios y ya tengamos las primeras puestas en acción. Sí, esperamos lo mismo.